Y como capitán del equipo, don Sergio Labarca. La postura negativa, el equipo de la Universidad de Valparaíso se encuentra conformado por Luis Herrera, Sebastián Correa, Branco Aravena, Andrés Chamorro, Ana Carbacho y como capitán del equipo, don Carlos Navia. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por don Elías Castillo, doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, diplomado en Estudios Avanzados en Educación, doctor en Educación y actualmente subdirector académico en el Liceo Bicentenario Valparaíso. Don Osvaldo Urrutia Soto, diputado de la República, graduado de la Academia Nacional de Estudios Politécnicos y Estratégicos. Y don Mario Gómez Montoya, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, actualmente suplente en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y magíster en Derecho y Proceso Penal. Antes de comenzar, daré una breve explicación del formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos cuando pase amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estas se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciar y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentación. Por lo tanto, ahora, dada la explicación, procederemos entonces a desarrollar el debate. Corresponde la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Muchas gracias. Estimado jurado, compañeros de la bancada contraria, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nos hemos reunido a debatir la siguiente premisa. ¿Es Venezuela un régimen democrático? A la cual, estimados, nuestra bancada dice sí. Venezuela es un régimen democrático. Ahora bien, estimados compañeros, quiero hacerle la siguiente pregunta. Si ustedes consideran que Venezuela no es un régimen democrático, ¿me podrían responder a mí cómo Venezuela ingresó al Consejo de Seguridad de la ONU? Esto, estimados, sucedió el 17 del presente mes. Y, estimados jurados, este ingreso fue con un apoyo de 181 votos por sobre los 129 votos que necesitaba Venezuela para ingresar a este Consejo. Ahora, como bancada, queremos dejar en claro que el concepto de democracia debe delimitarse a un aspecto formal, y este aspecto formal alude a 3 aspectos importantes: las elecciones libres, el sufragio universal y la participación plena. Ahora pregunto yo, ¿qué es democracia? Etimológicamente, estimados jueces, democracia proviene del vocablo griego demos, que puede traducirse como pueblo, y kratos, que puede traducirse como gobierno del pueblo. Pero, estimados, público, con cuidado, porque el concepto de democracia puede ser definida a los propios intereses de su pueblo y también a su conveniencia. Es por esto mismo que tenemos diferentes democracias y todas ellas con apellido. Por ejemplo, una democracia directa, una democracia representativa, una democracia liberal o burgués, una democracia totalitaria, entre otras. Esto nos lo dice Samuel Huntington, filósofo y cientista político. Sin embargo, para que la democracia tenga un significado útil, esta debe ser definida en términos institucionales.
Institución fundamental en una democracia es la elección de los líderes, y esta por medio del sufragio popular. Y esto, ¿quién nos los dice? Giovanni Sartori, autor de la teoría de la democracia. Entonces, además, y teniendo estas definiciones, son tres las dimensiones para una democracia. En primer lugar, la forma en que se eligen los líderes. En segundo lugar, el alcance y la naturaleza de la participación ciudadana. El alcance y la naturaleza del control de la sociedad, en especial el control de la economía por parte del gobierno. Entonces, si tenemos tres aspectos fundamentales que dimensionan qué es una democracia, existe entonces algo que lo valide. ¿Y qué es esto que lo valida? Son cuatro aspectos. Participación de los votantes, estimado jurado. En Venezuela, el 78% de los ciudadanos fueron a votar. 78%. Un mecanismo de representación directa. La representación directa en Venezuela, un voto es igual a una persona. Voto secreto. La libertad a la elección. Venezuela la tiene. Veedores internacionales. Las elecciones fueron validadas por la ONG, la Fundación de Carter. Entonces, estimado, para cerrar con mi presentación, a los ojos también de distintos personajes, tenemos lo positivo y lo negativo. Lo positivo de una democracia es, a los ojos de Brasil, Chile o Argentina y otros 37 países más, Venezuela sí es un país democrático. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1M, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Venezuela es el país más democrático de Latinoamérica y aquí hay libertades plenas. Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros. Estas son palabras de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Yo soy el primer orador de la bancada de la Universidad de Valparaíso, encargado de introducir la tesis ¿Es Venezuela un régimen democrático? La contraparte ha entregado una definición de democracia que se puede determinar como una forma de gobierno. Sin embargo, nosotros venimos a entregar tres perspectivas diferentes, como precisamente ellos destacan una forma de gobierno, también desde un punto de vista socioeconómico, o también desde un punto de vista de actitudes éticas. Pero estamos en instancias importantes del torneo, no queremos cerrar el debate, por tanto vamos a permitir que la contraparte obvie estas otras dos perspectivas. Porque precisamente nuestros autores indican que la democracia es una participación donde la mayoría elige quiénes van a tomar las decisiones. Estas son palabras de Agustín Esquela, señor Bobbio y Bovero también. Por tanto, ellos nos dicen que si vamos a hablar de democracia, hablemos bien de democracia. Porque democracia no solamente es procedimiento, como ellos destacan. Democracia también es libertades. Libertades que, por cierto, y vamos a demostrar, no se están respetando. Por tanto, la democracia es la mejor forma de resguardar estas libertades. Y quien valore las libertades va a valorar a la democracia como la mejor forma de gobierno. Debemos destacar también que si no se generan estas libertades que nosotros estamos haciendo referencia, no se va a generar, por tanto, el nexo para llegar a la democracia que ellos tanto afirman. Libertades tales como libertad política, libertades de expresión, libertad de asociación, libertades de pensamiento. Y esto veámoslo como una cadena lógica para poder entenderlo de mejor forma. Porque la libertad política da pie para que se genere libertad de asociación y por tanto se genera libertad de expresión, pilar fundamental para que se genere libertad de pensamiento. Si estas libertades no existen, no se genera democracia. Esto lo indican también nuestros autores y les recalco, democracia no es solo procedimientos como ellos destacan, democracia también son libertades. Ahora, esto lo demostraremos a través de la constatación empírica, para poder demostrar
que en Venezuela no se están respetando estas libertades y por tanto no hay democracia. Este debate, a continuación, se va a tratar de que nosotros probemos de que en Venezuela no se están respetando ciertas libertades y por tanto no existe democracia. Pero también se trata de que la contraparte demuestre que la democracia, además de ser procedimientos, también es libertad. Y también me gustaría destacar que, en palabras también de Nicolás Maduro, él indica que existe una democracia plena. Habla de que existen ciertas libertades que nosotros probaremos que no existen. Este debate se trata de que ellos logren probar que la democracia es, además de procedimientos, también se trata de libertades. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, estimados jurados, público presente, contraparte. ¿Es Venezuela un régimen democrático? Por supuesto que lo es. ¿Y por qué? Señalaré claramente que existen intereses económicos que intentan denigrar la democracia venezolana. Y en este sentido, nos conviene preguntarnos, ¿desde dónde nos estamos parando para decir que Venezuela es democrática o no? Pues bien, recordemos las polémicas actuales y llegaremos a una potencia mundial, Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pretende Estados Unidos? Pues muy simple, pretende hacer uso de los recursos naturales de Venezuela, su petróleo. ¿Y cuál es la situación que vive? Según Fred Ferston, América Latina puede realizar una importante contribución a la lucha de Estados Unidos contra la inflación. ¿Y el requerimiento de Estados Unidos de qué, señores? De una seguridad económica. Por tanto, ¿Venezuela qué es? Es el principal proveedor latinoamericano de petróleo, señoras y señores. Y han disminuido su producción, privando así a Estados Unidos de este y aumentando los precios mundiales. Contraparte, usted va a fundamentar una democracia en intereses económicos, va a fundamentar la violación de libertades en un interés económico de un país extranjero. Explique el nexo causal, por favor. Cálmese un poco, contraparte. Discúlpeme, pero mi anterior compañera ya manifestó nuestro primer argumento. Yo estoy avalando que existe una campaña de desprestigio. Y en cuanto a las libertades, yo no sé de qué libertades me estás hablando, porque en cuanto a libertad de comunicación, el 85% de los medios de comunicación están en manos de privados. Prosigo. Entonces, así, Estados Unidos se ha dedicado a desprestigiar la política de Venezuela. Por ejemplo, en el caso de la ley habilitante. Contraparte. Disculpen, ¿tienen alguna base constitucional venezolana que indique que es un régimen democrático? ¿Y usted cree que eso es suficiente para indicar que es efectivamente un régimen democrático lo que está escrito en la Constitución? Claramente, porque así lo avala el pueblo y lo avala la participación electoral, que por lo demás es bastante alta, ya lo mencionó mi compañera anterior. Prosiguiendo, así, señoras y señores, hay un desprestigio hacia Venezuela, como la ley habilitante. ¿Qué es lo que pretende? Esta ley genera mayores poderes especiales al Ejecutivo. ¿Y qué nos dice Estados Unidos al respecto? Nos dice y acusa a Venezuela de acelerar la concentración del poder y atribuir a esta ley la violación de los derechos económicos. Pero, ¿cómo se aprueba esta ley? Mediante la Asamblea Nacional, es decir, mediante un mecanismo legítimo, estimado público. Por tanto, esto es eco de la voluntad del pueblo de Venezuela. Incluso, es más, hemos olvidado problemáticas que suceden en otros países también. Según la OEA, por ejemplo, en Ecuador, abuso de las fuerzas de seguridad, limitaciones de la libertad de expresión. Bolivia, arrestos o detenciones arbitrarias. Perú, denuncia de trata de personas y corrupción del gobierno. Pero yo me pregunto, y preguntémonos todos, ¿alguien se cuestiona si alguno de estos países es democracia? ¿Alguna vez nos preguntamos si Perú es o no democracia, señoras y señores? ¿Si Bolivia es o no democracia? ¿Por qué nos preguntamos por Venezuela? Porque hay una clara intención de Estados Unidos, una campaña de desprestigio, señoras y señores. Y en este sentido, queremos ser claros. La visión depende de los intereses, del paradigma que nosotros decidamos mirar. Estados Unidos decide hacer esta campaña, decide tener esta visión.
Por lo tanto, nos queda claro que Venezuela es claramente un régimen democrático. Muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2M que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado jurado, contraparte y público presente. Mi nombre es Sebastián Correa, segundo orador de la Universidad del Paraíso. Continuando con la argumentación de mi bancada y citando a mi compañero Luis, nosotros no entendemos la democracia solamente un aspecto formal, sino también un aspecto material. Y fundamento de este aspecto material son las libertades. Libertades que me encargaré de contrastar a través de datos empíricos, y no datos de noticias de Estados Unidos de una visión sesgada, sino de datos de los mismos veedores internacionales que permite Venezuela entrar. La red de revistas científicas de América Latina realizó un estudio sobre la calidad de la democracia en Venezuela, analizando un primer aspecto de la calidad de la decisión electoral que la contraparte ha abrogado. Esta decisión electoral señala en un primer punto que la vigencia de los derechos civiles y políticos en Venezuela solo alcanza un 33,3%. A su vez, en este mismo ítem, la libertad de prensa solo alcanza un 24%, consecuente con el uso por parte de recursos del Estado para fines de gobierno, y además con el incremento de activos de Estado en medios de comunicación. ¿No es así, contraparte? No. Tomando el punto que dijo su compañero hablando de la Constitución, ¿usted sabe cómo se legitimó la Constitución venezolana? Puede sentarse, contraparte. No sé cómo se legitimó la Constitución venezolana, pero yo sé, señores del jurado, que una Asamblea Nacional que posee una desproporción de representación en el mismo estudio que les dije, de un 52,6%, no es legítima. Una Asamblea Nacional que posee una proporción de un total de 165 escaños, posee solo un 27% de mujeres. No es legítima. Contraparte su punto. A propósito de la libertad, ¿usted sabe que la Sociedad Interamericana de Prensa dice que los países con menos libertad de prensa son Argentina, Ecuador, Nicaragua y Bolivia? Es decir, ¿también no son regímenes democráticos? Yo objeto su fuente, ya que según el estudio que nosotros estamos citando, Venezuela se encuentra último en los índices de libertad de prensa. Continuando con mi argumentación y con el estudio a través de constatación de datos empíricos, les puedo señalar que los venezolanos conciben para ser ciudadanos la participación en organizaciones políticas, y ellos, contestando, solo el año 2005 poseen un 8,5% de participación política. A su vez, el año 2010, como bien podrá escuchar el público, esto asciende solo a un 13%. Para continuar, los venezolanos consideran también que ellos no son soberanos de sus Fuerzas Armadas, ya que ellos tienen solamente un 30,3% de soberanía, de control sobre sus Fuerzas Armadas. ¿Y control en qué sentido, verdad? Control en que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político, no que las Fuerzas Armadas los van a atacar a ellos, como ha ocurrido en manifestaciones que están en oposición al régimen antidemocrático de Venezuela. Por último, en el informe que les he citado, la corrupción alcanza el 80%, es decir, la susceptibilidad de los funcionarios públicos de ser corrompidos. Y ahí les quiero preguntar, para ir finalizando mi argumentación, ¿dónde se produce violación de libertades, señores del jurado y público? ¿Dónde? Ahí, donde la democracia es solo formal. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera etapa entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en sala y mantener silencio, por favor. Pueden comenzar.
Se le recuerda al público mantener silencio durante la realización del debate. Una vez finalizada la ronda de examinación, procederemos entonces a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde el turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señor del jurado, contrabancada, público presente. Voltaire nos dice en un principio que para debatir, primero definamos los términos. Señores, la contrabancada nos invita a debatir con su definición de democracia, pero nosotros también le extendemos la invitación a debatir con una definición completa de democracia, no una democracia a medias, no una democracia incompleta, una democracia tanto formal, señores, como material, respetuosa de las formas de gobierno y respetuosa de las libertades. Muy buenas tardes, mi nombre es Branco Aravena y soy el tercer orador de la Universidad de Valparaíso. Previa a esta aclaración, me gustaría responder la pregunta que nos hizo la introductora del equipo opositor. Desde luego que Venezuela entró al Consejo General de las Naciones Unidas, puesto que reside en países democráticos. Señores, la Constitución de Venezuela dice que es un país democrático, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y así lo explica David Hume con su famosa guillotina. De juicios del deber ser no se debían juicios del ser y a la inversa. Que un país diga que es democrático no significa que en los hechos lo sea. Adicionalmente, la contraparte se arriesga al darnos tantos requisitos respecto de una democracia formal. Elecciones libres, participación política libre, sufragio universal. Basta con que una de ellas se caiga para que su tesis completa se desmorone. Y nuestros datos han demostrado que en Venezuela las libertades, tanto políticas como de expresión, pensamiento y asociación, no se respetan. Contraparte su punto. Ustedes plantean de que van a comprobar empíricamente el no cumplimiento de estas libertades, pero solamente han dicho que no se cumplen, no se respetan, no se cumplen. La están fundamentando sí porque sí. ¿Nos puede decir empíricamente cómo no se cumplen? Contraparte, le acabo de mencionar recién, para su mejor atención, que nuestro segundo orador explicó, según datos estadísticos certeros, directos y empíricos, que no se cumplen las libertades en Venezuela y que en consecuencia, señor del jurado, por favor tomen nota, no es un régimen democrático como la contraparte nos pretende hacer creer. Además, en vez de defender lo que nosotros le hemos propuesto, o atacarlo, mejor dicho, a propósito de la democracia directa, han recurrido a la realidad de otros países. Nos han hablado de Perú, nos han hablado de Venezuela, y con eso, de Perú y de Bolivia. Contraparte su punto. Ustedes nos hablan de que no hay libertad política y a la vez nos hablan de que la oposición se ha levantado. ¿Cómo es esto? ¿Hay libertad o no hay libertad política? Si hay oposición, ¿cómo no hay libertad política? A ver, la contraparte nos quiere confundir, señores del jurado. Les pido por favor que tomen atención y que no ponga palabras en nuestra boca, porque con eso está haciendo un espantapájaros de nuestro argumento. Señores, nosotros hemos dicho, no se respeta las libertades. Y se lo vengo a decir acá, señor, para que me preste atención. No se cumplen las libertades en Venezuela. Señores, han mencionado a Estados Unidos además. Han mencionado a Estados Unidos, que Estados Unidos influye en Venezuela y lo pintan como un demonio que quiere ir contra este régimen democrático. Pero señores, Estados Unidos tiene conflictos con varios países, tanto democráticos como no democráticos. Y esto no determina cuál es el régimen político de un país. Señores, para ir cerrando ya esta contraargumentación, me gustaría explicarles cuáles han sido las falacias, puesto que con esto cerramos la crítica a los argumentos, tanto desde el punto de vista técnico, argumentativo y retórico, en los que ha incurrido la contraparte. En primer lugar, han concluido de forma inatinente que Venezuela es un régimen democrático, que de sus premisas no se deriva, por cierto. Han desviado el tema, como ya lo explicamos, y por último, han victimizado a Venezuela, que sus intereses económicos se ven afectados. Ad misericordiam, señores del jurado, tomen nota. En conclusión, les pido por favor que entiendan que Venezuela no es un régimen democrático. Por su atención, señores del jurado y público, muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Lo que es injusto a nuestros ojos no necesariamente lo es para el pueblo venezolano. Buenas tardes, jurado, público presente. Mi rol como contraargumentador es dejar en evidencia en los errores conceptuales, de forma y de fondo en que ha incurrido la contraparte. Primero, hay que señalar que nos acusan a nosotros de desviar el tema. Por otro lado, sustentan
su democracia es libertades. Desde el ámbito académico, desde los teóricos que señalan la teoría de la democracia, la libertad no está determinada per se en la democracia, sino que hay otros elementos previos para poder ejercerla. Y en eso, nuestros argumentadores han señalado claro cuáles han sido nuestras líneas. Es decir, las elecciones. Venezuela tiene elecciones. En 17 años ha tenido más de 19 elecciones. ¿Y qué es lo que fundamentan estas elecciones dentro del pueblo venezolano? Porque hay que tener presente un punto que es clave, señores. Nosotros, desde nuestra mirada, puede parecer muy injusto lo que está pasando en Venezuela, pero lo importante es determinar para los venezolanos. ¿Qué dicen ellos? ¿Es injusto para ellos? Contraparte. Hablar de democracia formal es tan riesgoso e inequívoco como hablar de Estado de Derecho formal. Ambas concepciones evolucionan hacia una dimensión material que ustedes no han sabido responder y que la han obviado durante todo este debate. Por favor, contraparte, hágase cargo. Nos hacemos cargo porque las definiciones que nosotros entregamos son totalmente modernas. Bobbio, por ejemplo, nos señala, ¿estamos hablando de 1900? No, estamos hablando de algo concreto ahora, de una realidad, de una teoría de la democracia actual. Es decir, son estos elementos formales los que la definen. Y no estamos hablando, por ejemplo, como Voltaire lo señaló el contraparte. Nosotros estamos hablando en la actualidad, lo que se está entendiendo hoy de la democracia. Y esos son esos elementos la que la definen. Por otro lado, no saben cómo se legitima la constitución política de Venezuela. Es decir, cómo se legitima una constitución, una carta fundamental que el mismo pueblo decide si está o no está. Les explico, contraparte, la constitución política de Venezuela es legitimada por el mismo pueblo venezolano, es decir, la carta fundamental que lo rige tiene legitimidad de origen, por cuanto la carta se redacta y se la presentan al pueblo venezolano para saber si está de acuerdo o no. Eso alude a legitimidad de origen. ¿Eso acaso no es democracia? Dada la seriedad del asunto, me permito leer textual. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena abiertamente las violaciones constantes y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales en Venezuela. Contraparte, ¿va a seguir defendiendo esta democracia incompleta? Por supuesto que la vamos a seguir defendiendo, porque nosotros vamos a responder una pregunta. ¿Por qué? ¿Dónde se producen las violaciones a las libertades? Nosotros hemos señalado claramente los ejemplos. ¿En Venezuela se producen violaciones a las libertades? Seguramente se producen violaciones a las libertades, pero nosotros también nos preguntamos, ¿solamente en Venezuela se producen? Por ejemplo, Ecuador, Bolivia, Perú, y por otro lado, Chile tiene más de 60 casos de denuncia de violación a las libertades. ¿Somos o no somos democracia nosotros? Nosotros nos hacemos esa pregunta. Tenemos 60 denuncias de violación a las libertades. ¿Nos vienen a acusar Venezuela que somos o no somos democráticos? No, señores de la contraparte. Las violaciones a las libertades no determinan si eso no es democrático. Son otros los elementos previos lo que hacen determinar si un Estado, un régimen es o no democrático. Y son los elementos que señaló nuestra argumentadora, que tiene que ver con esta posibilidad de elección. Es decir, el pueblo venezolano tiene las herramientas fundamentales para decir si el presidente que eligen en un momento determinado se mantiene o no. Es decir, tiene la posibilidad de decisión. ¿Por qué? Porque además, dentro de su constitución, el pueblo tiene referéndums claves para poder determinar si continúan o no. Y por eso somos claros en señalar que el régimen venezolano es democrático, y es democrático porque el pueblo venezolano así lo decide. Muchísimas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Democracia. La mejor forma de gobierno considerada alrededor del mundo. No solamente por ser el gobierno de las mayorías, sino que también por ser el sistema más efectivo para la protección de los derechos humanos. Y no solamente esto, señores del jurado, sino que también libertades, que según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha considerado, señores, escuchen esto, fundamentales para el ejercicio de la democracia de los ciudadanos. Y estas son 4 libertades que hemos a lo largo de nuestros discursos, se las recordamos. Primero que todo, libertad política. Y las siguientes 3 trabajan en conjunto, que son la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de pensamiento, que trabajan en conjunto. Si yo pienso, lo expreso, y para expresarlo, me asocio. Señores, al principio de este debate le dimos una tarea a la contraparte que era extremadamente relevante, que era probar que la democracia se remite exclusivamente al ámbito formal, que es lo que han sostenido a lo largo de todo este debate y todos ustedes se han dado cuenta.
las soluciones que nos han dado, primero que todo, es una campaña de desprestigio por parte de Estados Unidos que, sinceramente, no sé de dónde la sacaron. Y segundo, se han remitido exclusivamente a que tienen un sistema de elecciones, que tienen un sistema de votaciones. Pero señores, nosotros en nuestro segundo discurso dimos datos empíricos que la representación no es efectiva. Es decir, que dan datos de la forma, pero no del efecto, señores. No del ámbito material de la democracia. Por favor, su punto. Son estas mismas libertades las que la OEA sancionó a Brasil previo al Mundial de Fútbol que no eran respetadas. Es decir, Brasil no es democracia. Por favor, muchas gracias por su punto, le pido que se siente, porque le voy a venir a decir acá un punto que estamos en contra totalmente de su tesis, que es que ustedes están desviando el tema. Nosotros, señores, estamos hablando de Venezuela. Ustedes mismos pueden ver cómo está escrito ahí en la tesis. ¿Es Venezuela un régimen democrático? Aquí no se están respetando libertades esenciales, al momento que están reprimiendo violentamente protestas. Y como explicó mi segundo orador excelentemente, con datos empíricos, el efecto de representación de estas elecciones no es tal. Por favor, su punto. Son las mismas violaciones que sancionan en Venezuela las que se producen en otros estados. ¿Por qué esos estados sí son democracia y Venezuela no? Hágase cargo de ese nexo causal, el cual no han respondido. Señores de la contraparte, nosotros les dimos una tarea al principio de esto y ustedes no lograron cumplirla. No lograron afirmar que es simplemente formal la democracia. Señores, nosotros les decimos que si estas libertades no se cumplen como no lo han hecho en el caso de Venezuela, democracia no hay acá, señores. Quisiera dar un caso de una respuesta a un punto de información que hicimos como equipo, que es que la Constitución venezolana dice que es un régimen democrático. Señores, quiero dar un ejemplo que es triste para mí darlo. La Constitución chilena, del año 1980, la cual, como todos ustedes sabrán, fue promulgada en dictadura. Y déjenme decirles que esa fue aceptada a través de un plebiscito. ¿Me van a decir, señores, que entonces ahí había democracia? Señores, queda un discurso a lo largo de todo este debate, que es el de la contraparte. Y señores del jurado, me gustaría pedirle por última vez al equipo contrario que explique cómo, con qué bases, con qué fuente. Lamentablemente no pueden agregar más información, pero expliquen con toda la información que han dado hasta ahora cómo la democracia es solamente formal y no protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Finalmente, corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Silencio. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Señores del jurado, la verdad es que a mí me preocuparía hablar de que Venezuela no es un país democrático cuando su constitución se legitima en la Asamblea Constituyente llamada por Hugo Chávez. Una Asamblea Constituyente. Si eso no es característica de la sanidad de la democracia de un pueblo, no sé lo que es. ¿Usted sabe cómo comienza el proceso de independencia de Venezuela? A mí me encanta. Me encanta porque en la plaza, hoy la Plaza Bolívar, se juntó un representante del rey Fernando y dice: ¿quién quiere seguir bajo el nombre de España? La gente dijo no. Venezuela, señoras y señores, lo que hemos querido decir es que es un pueblo que se mantiene activo en la comunicación y participación ciudadana, eje central de lo que es la democracia. Ellos dicen: les dimos una tarea. Y con todo respeto, ¿quiénes son ustedes para darnos tarea en nuestra línea argumentativa? Lo que ellos quieren hacer es traspasar la carga de la prueba y no hacerse responsable de lo que ellos tienen que defender. Perdónenme, yo no voy a caer en ese juego. No tengo por qué jugar bajo la regla si nosotros estamos proponiendo lo que es el debate. Nos hablan de las libertades. Congelamos y damos la palabra. Señor del jurado, de contraparte, durante todo el debate se han tapado un ojo y han visto la democracia a medias. ¿Por qué no se hacen cargo de ver la democracia de forma completa? ¿O acaso tienen miedo a que en Venezuela no se cumplan con los derechos y libertades fundamentales? Sí, bueno, miedo tengo de muchas cosas, como que me paran a hablar al lado, pero no de Venezuela. ¿Sabe qué?
A mí me impacta cuando hablamos de derechos que se cumplen o no se cumplen, hablando desde la comodidad de nuestra silla. Perdóneme, eso es el etnocentrismo puro. Es querer que Venezuela sea como Chile cuando Venezuela no es Chile. E incluso cuando nosotros lo comparamos, porque ¿cómo podemos hablar de democracia si no lo comparamos con Estados democráticos? Estados democráticos los cuales son vulnerados. Y lo que le hemos querido decir, las 4 libertades, que en el fondo fue lo único que ellos dijeron porque no hubo mayor argumento que eso, de 4 libertades y que libertades de acá y allá, que en todos los países se presentan de una forma defectuosa, entonces ningún país sería democrático. Su punto. Contraparte, ¿cuáles son los autores que ustedes entregan para determinar que la democracia es más que solamente procedimientos? Y por cierto, han caído en la falacia antiquitatem. Algún autor por ser antiguo no significa que sea incorrecto. Sí, ellos dicen, ustedes cayeron solo en una definición que ustedes dan, no dimos esa definición. La que él acaba de citar no fue nuestra, sino fue suya. Ustedes aceptaron la definición de forma y en ese debate nos hemos movido, porque fue su primer argumentador el que dice, ustedes solo dijeron una forma de debate, de democracia. No dijeron de las actitudes éticas ni del sistema económico. Pero está bien, no vamos a cerrar el debate y no vamos a tocar nuestros puntos y nos vamos a quedar en el suyo. Aceptaron nuestra definición y ya no la podemos cambiar. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que han querido hacer el día de hoy es presentarnos una democracia tan idealizada que es inalcanzable. Y cito un punto de información. Dicen, finalmente, lo que tiene Venezuela es una democracia incompleta. Yo podría ser muy perezoso y decir gracias, porque es democracia incompleta. No tan linda como quisiéramos, pero ella nos dijo que era democracia. Aceptamos que no es la más linda nación en donde nos quisiéramos ir a vivir. Bueno, eso ya es cosa de cada uno. Pero si ustedes nos dieron el punto al decir, sí, es democracia porque la Constitución lo dice, entonces la moción sigue en pie. Es una democracia, pero es democracia incompleta, entonces la moción sigue en pie. Ustedes más encima finalizan y dicen, han cerrado todos los puntos y solo queda uno, el de la contraparte. Sí, pues, hemos dicho que la democracia se ha seguido manteniendo. ¿Por qué ha habido elección? Ha habido acceso al voto y hasta el día de hoy la gente participa. Te guste, no te guste, Venezuela es democrática. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambos equipos. Mucha suerte en sus resultados. Voy a conceder la palabra al jurado que nos acompaña en este minuto para que brevemente nos dé una breve apreciación del debate recién visto. Bueno, en primer lugar, algo que quizás es bastante obvio, felicitarlos por la presentación, no solo en el contenido, en la argumentación, el esfuerzo que han hecho quedó en evidencia, sino también por la presentación formal, por la expresión oral, por la actitud. La verdad es que ha sido entretenido, interesante, me recordaba a algunos cuando los miraba, algunos colegas en la Cámara de Diputados, bueno, cada uno en su estilo, algunos más vehementes que otros, pero entretenido y interesante. La verdad que se nos pasó, y creo interpretar a mis colegas aquí en el jurado, se nos pasó muy rápido el tiempo, y los felicito nuevamente por el esfuerzo que han hecho, porque obviamente requiere todo un trabajo previo de preparación, de trabajo en equipo, de coordinación, de argumentación. El tema es de suyo propio interesante, así que
Ojalá sigan con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo, participando y preparando a otros, porque me imagino que este tipo de actividades van a seguir en el tiempo y ustedes van a transmitir experiencia a las futuras compañeros de universidad que van a querer también participar de este tipo de eventos. Así que los animo a seguir, que sigan haciéndolo con tanta dedicación. Es muy importante no solamente las buenas maneras en un debate, eso quizás es el respeto por el adversario, porque no son enemigos, y me dio mucho gusto verlos darse la mano, porque los dos han trabajado con harta intensidad. A veces eso no ocurre en la realidad, déjenme ser franco. A veces las peleas en la misma cámara a veces es difícil en algunos temas encontrar esa caballerosidad, ese estilo, ese espíritu tan democrático. Para uno puede ser adversario, no compartir ideas, pero eso no significa que afuera seamos enemigos. Así que felicitaciones nuevamente y instarlos a seguir en este trabajo. Gracias. Don Mario. Buenas tardes. No sé por qué se me ocurre, pienso, presumo, intuyo que hay estudiantes de Derecho. Mejor todavía si no hay, pero tengo la satisfacción de haber participado como jurado con chicos de la universidad que compartí en el sistema directivo por más de 5 años, y contribuimos a esa reflexión y argumentación que hoy día vimos muy bien sustentada por los chicos de la Universidad Santo Tomás. En consecuencia, los felicito sinceramente, independiente del resultado. No hay diferencia entre, a lo menos, esta universidad con la Universidad del Consejo Rector. También los chicos de la Universidad de Valparaíso los estimo porque en este constante perfeccionamiento profesional terminé un magíster y puedo dar fe que las exigencias de la Universidad de Valparaíso son altísimas, muy buen nivel, muy buenos profesores, y lo que caracteriza una universidad, que es la universalidad de pareceres, de criterios, de creencias, se expresa en vuestra casa de estudios. Felicitaciones. No me extraña a ambos grupos, a ambos directores de los grupos de debate, verlos acá en las instancias finales. Los argumentos que dieron, bueno, son para la reflexión nuestra y de todo el público asistente. Independiente del resultado, reitero, los felicito muy sinceramente. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones de todos los que me antecedieron en hablar. Es imposible no considerar la expertise, las destrezas en el hablar y en entender también, cuando se hablaba de falacias, que los sofistas no solo eran los que en la antigua Grecia eran los malos, los villanos, también fueron los primeros profesores, los que en cierto modo profesionalizaron la labor docente. Y cuando uno los escucha, cuando escucha a este nivel, el otro día participé en las primeras instancias, pero ya cuando escucho las etapas finales, me doy cuenta de eso, me doy cuenta de por qué esto que viene desde la antigua Grecia es tan importante en el diálogo entre los seres humanos, en el diálogo en la polis, en el diálogo en la democracia, ya que fue el tema que hoy se tocó. Qué bueno sería que la democracia fuese dialogada en este tenor, en la amabilidad, en la cordialidad, como decía Ortega y Gasset, en el abrazo a la discusión, y también que fuese abordada
desde el logos, desde la razón, no desde el estómago, no desde el caos, sino desde la razón. Los quiero felicitar, los quiero estimular a que sigan con este trabajo y a entender que aquí no solo se están desarrollando elementos propios del debate. El debate conlleva un cúmulo de elementos de destrezas, de expertise, de habilidades que están escondidas y explotan a través del debate. Veo algunos aquí que no es primera vez que participan en esto y también puedo inferir desde ahí cómo han crecido en habilidades que van a extrapolar en sus determinadas disciplinas. No sé qué estudia cada uno de ustedes, pero estoy seguro que esto ha sido un aporte importante para todos ustedes en sus futuras carreras, en su crecimiento y, por qué no decirlo, sueñen y hagan posgrados. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado. Damos por finalizado entonces este debate.